Mi nombre es Omar Reyes y voy a desarrollar la explicación de las capas de aplicación y presentación del modelo OSI. Antes de desarrollar dichos puntos me gustaría aclarar ciertos temas. Me gustaría aclarar lo que es un sistema de redes y el por qué nació este modelo con pocas palabras. Básicamente un sistema de redes es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, ya sea por cables, por ondas, etc. Cuando no existían las redes ni la comunicación entre ordenadores y la gente se dio cuenta, las personas se dieron cuenta que tenían la necesidad de conectar sus computadores entre sí, nació lo que se conoce como el modelo OSI, un modelo que permite la interacción y la retroalimentación entre ordenadores. Y este modelo a su vez se divide en 7 capas. Empezando por la capa de aplicación, es la que ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servidores de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones internas, ya sea procesos de ficheros, bases de datos, etc. Generalmente cabe destacar que el usuario común no tiene acceso directo a esta capa, o interacción directa, mejor dicho. Es decir, el usuario interactúa con otra aplicación que sirve de medio para así gestionar de una forma natural y simple, sin llegar a las complicaciones, esta capa. Unos ejemplos de esto puede ser perfectamente correo electrónico, o el ejemplo que a mí más me parece que es más acertado sería un navegador web. En otras palabras, esta capa podemos definirla como la interfaz, ese entorno donde el usuario interactúa para así pues llevar a cabo, darle el uso que le ofrece la aplicación o el servicio que esté usando. Pasando a la siguiente capa, que es la capa de presentación. Esta capa se encarga de comprimir, sintetizar y trabaja con la sintaxis de los datos, ya que funciona como un traductor. Es decir, generalmente, indispensablemente, de las interferencias que puedan tener los distintos servidores, aplicaciones para comunicarse, esta lo que hace es hacer que sean compatibles entre ellas. Es decir, si una persona abre una página web en un ordenador, esta página web debería abrir sin complicaciones. Y la aplicación o la página o lo que sea debería entender que está abriéndose en un ordenador. Si lo abre en el teléfono, también es otro modo de comunicación interna, pero esta capa se encarga de traducirlo y hacer que sea compatible. Es decir, puedes abrir una página en un ordenador, en un Smart TV, en una tablet, en un teléfono, no importa. Igualmente, debería abrir sin problemas. La capa de sesión tiene una gran responsabilidad, la cual consta de establecer un enlace entre las computadoras emisora y receptora. En esta capa se creará la comunicación o sesión entre las computadoras, mientras que al mismo tiempo se encargará de gestionar dicha sesión, creada entre el emisor y el receptor para lograr una comunicación fructífera. Como podemos notar en esta representación, la capa de sesión pasa por un proceso de 2 bandos, el cual consta del envío de una solicitud que va desde la estación de trabajo o el que busca comunicarse hasta el servidor, el cual aceptará la petición y creará la sesión que se mantendrá durante todo su uso. Así es como funciona principalmente el establecimiento de una sesión. Pero esta capa no se limita simplemente a establecer una conexión. Si bien esta es su principal utilidad, también ayuda en ciertos aspectos a la hora de usar la conexión, facilitando el trabajo tanto para el emisor como para el receptor. Uno de estos beneficios que podemos encontrar es el control de la sesión. Como se mencionó anteriormente, una vez puesta en funcionamiento la sesión, la misma capa se encargará de mantener funcionando en todo aspecto y permitir que ésta corra correctamente, controlando la gestión, todo lo que pase durante la sesión y por último la finalización de esta. Luego tenemos el control del diálogo. Este puede ser dúplex, capaz de mantener una comunicación bidireccional, capaz de enviar
y recibir mensajes de forma simultánea, o half duplex, en la cual solamente se puede realizar una acción al mismo tiempo por uno de los dos lados. En resumen, es capaz de controlar la transmisión de diálogos, pudiendo ser una comunicación de enviar y recibir simultáneamente, o un intercambio de bandos, un intercambio de diálogos de una sola banda. Luego tenemos el control de la concurrencia. El control de la concurrencia es lo que impide que dos procesos distintos se topen entre sí mismos al mismo tiempo. Esto les permite actuar de forma independiente, sin que uno se interponga entre el otro, caso el cual, si llegara a darse, podría causar errores que tendrían un efecto negativo general en toda la sesión. Por último, tenemos aquí la recuperación. Una de las tareas que adquiere la capa de sesión es la de colocar puntos de control alrededor de la secuencia de datos. ¿Qué logra con esto? Logrará crear un punto de recuperación, gracias al cual, si la sesión establecida llega a fallar y la comunicación finaliza abruptamente, una vez sea recuperada, no habría que volver a enviar todos los datos debido a la corrupción de estos por la falla de conexión. En cambio, solo habría que enviar los datos correspondientes después del último punto de guardado. En otras palabras, es capaz de salvar todos los datos que hayan sido enviados antes del último punto de control, pero los que han sido enviados y no se encontraban bajo un punto de control se perderán, por lo que será necesario volver a enviarlos. Por último, se pueden presentar dos tipos de enfoques para permitir que los datos puedan pasar del emisor al receptor en la capa de sesión. Estos serían la comunicación orientada a la conexión y la comunicación sin conexión. Un protocolo orientado a la comunicación, a la conexión, permite una comunicación organizada. Más específicamente, es capaz de lograr una comunicación entre las computadoras que se encuentran conectadas, con la cual se establecerán los puntos de control en los datos y mantendrá la conexión a dos bandas. Por último, cortarán con la conexión de forma simultánea para dar un final a la sesión. Resulta ser la mejor opción si buscas una conexión fluida entre dos bandas con la participación de todos los conectados. Luego tenemos un protocolo sin conexión. Un protocolo sin conexión es menos preciso, pero sigue consiguiendo su objetivo de enviar paquetes. Al no tener una conexión, no podrás encontrar esa capacidad de comunicación instantánea full duplex. En cambio, podrás enviar los datos de forma que llegarán a su destino debido a que este protocolo es capaz de proporcionar las direcciones pertinentes para que esto funcione. Sin embargo, esta comunicación será half duplex, pero los datos serán capaces de llegar a su destino sin necesitar del permiso del receptor. La capa de sesión tiene una gran responsabilidad, la cual consta de establecer un enlace entre las computadoras emisora y receptora. En esta capa se creará la comunicación o sesión entre las computadoras, mientras que al mismo tiempo se encargará de gestionar dicha sesión, creada entre el emisor y el receptor para lograr una comunicación fructífera. Como podemos notar en esta representación. Buenos días, mi nombre es César Brusol y voy a hablar sobre la capa de transporte y la capa de red en el modelo OSI. La capa de transporte. El propósito de esta capa es proporcionar un mecanismo confiable para el intercambio de datos entre dos procesos en diferentes computadoras. Esto implica que antes de proceder a ejecutar el envío a la capa de red, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la que se encarga de rearmar esos segmentos y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir. La capa de transporte también determina qué tipo de servicio proporcionar a la capa de sesión y en última instancia a los usuarios de la red. El tipo más común de transporte es un canal punto a punto sin errores que
entrega mensajes o bytes en el orden que fueron enviados. Una de las funciones de la capa de transporte es la segmentación y resamblaje. Es que lo que significa que un mensaje se divide en segmentos y cada segmento contiene un número de secuencia, lo que permite a esta capa volver a ensamblar el mensaje. El mensaje se vuelve a ensamblar correctamente al llegar al destino, lo que permite reemplazar los paquetes perdidos durante la transmisión. Las otras funciones son direccionamiento del punto de servicio. El encabezado de la capa de transporte incluye la dirección del punto de servicio, que es la dirección del puerto. Esta capa envía el mensaje al proceso correcto en la computadora. La otra función sería el control de conexión, que incluye dos tipos, que son capa de transporte sin conexión y la capa de transporte orientada a la conexión. La capa de transporte sin conexión, cada segmento se considera un paquete independiente y se entrega a la capa de transporte en la máquina de destino. Y la capa de transporte orientada a la conexión, antes de entregar los paquetes, la conexión se realiza con la capa de transporte del dispositivo receptor. La capa de red. La capa de red es la responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. La capa de red lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y rearmarlos en el dispositivo receptor. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces no hará falta esta capa de red. La capa de red traduce la dirección de red lógica en dirección física y también se ocupa de la conmutación de circuitos, mensajes o paquetes. Todo lo que tenga que ver con las conexiones entre redes tiene lugar en la capa de red. Esto incluye configurar las rutas que deben tomar los paquetes de datos, verificar si un servidor en otra red está en funcionamiento y direccionar y recibir paquetes IP de otras redes. Este último proceso es quizás el más importante, ya que la gran mayoría del tráfico de Internet se envía a través de IP. Una de las funciones de la capa de red es el enrutamiento, que consiste en seleccionar una ruta a través de una o más redes. En las redes de conmutación de paquetes como Internet, el enrutamiento selecciona las rutas para que los paquetes de protocolo de Internet viajen desde su origen hasta su destino. Estas decisiones de enrutamiento de Internet las toman los enrutadores. En esta imagen, para que un paquete de datos pase de la computadora A a la computadora B, debe pasar por las redes 1, 3 y 5 o por las redes 2 y 4. El paquete tomará una ruta más corta a través de las redes 2 y 4, pero las redes 1, 3 y 5 pueden ser más rápidas en el reenvío de paquetes. Estos son los tipos de elecciones que los enrutadores de red hacen constantemente. Gracias. Buenos días, mi nombre es César Brusol y voy a hablar sobre la capa de transporte y la capa de red en el modelo OSI. La capa de transporte. El propósito de esta capa es proporcionar un mecanismo confiable de controlar los errores. Se añaden bits de paridad. Se usan CRC, códigos cíclicos redundantes, y envío de acuses de recibo positivos y negativos. Y para evitar trampas repetidas se usan números de secuencia en ellas.
Envía los paquetes de nodo a nodo, ya sea usando un circuito virtual o como datagrama. Controla la congestión de la red, regula la velocidad de tráfico de datos, controla el flujo de tramas mediante protocolos que prohíben que el remitente envíe tramas sin la autorización explícita del receptor, sincronizando así su emisión y recepción. Se encarga de la secuencia de enlace lógico y de acceso al medio, es decir, soportes físicos de la red. Entre las subcapas de enlace de datos tenemos que, para dar soporte a una gran variedad de funciones de red, la capa de enlace de datos a menudo se divide en dos subcapas, una subcapa superior y una subcapa inferior. En la capa superior tenemos que control de enlace lógico, sus iniciales LLC, coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está usando la trama. En la subcapa inferior, de control de acceso al medio, sus iniciales MAC, proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos de uso. Bueno, hasta aquí llega lo que es mi presentación. Gracias por su atención. Hasta luego. Hola, buenas, mi nombre es Víctor Aray y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es el modelo OSI de la organización ISO, los cuales son que en el modelo OSI existen siete capas o niveles de abstracción. Cada nivel cuenta con sus propias funciones para así trabajar en conjunto y alcanzar un objetivo final. Como pueden ver, aquí tenemos lo que son 7 capas. En este video vamos a hablar solamente lo que es la capa número 2, enlace de datos, que es la siguiente. Es la que toma toda la información recopilada en las capas superiores, información lógica, y la traduce a información binaria para ser enviada por la capa física. Aquí es donde trabaja el SWI, ya que se encarga del tránsito fiable de los datos por un medio físico, es decir, el direccionamiento físico, por la topología de la red y del acceso a la red. Entre el objetivo tenemos que es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Para lograr este objetivo tiene que montar bloques de información, que son llamados tramas en esta capa. Dotarles de una dirección de capa de enlace, gestionar la detección o corrección de errores y ocuparse del control de flujos entre equipos, para evitar que un equipo más rápido desborde a uno más lento. Pues aquí tenemos lo que son las tramas. En la capa de enlace los datos se organizan en unidades llamadas tramas. Cada trama tiene una cabecera que incluye una dirección e información de control y una cola que se usa para la detección de errores. La cabecera de una trama de red de área local, LAN, contiene las direcciones físicas del origen y el destino de la LAN. La cabecera de una trama que se transmite por una red de área extensa, WAN, contiene un identificador de circuito en su campo de dirección. Creación de una trama. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un tráiler para crear una trama. La trama de la capa de datos incluye datos, el paquete desde la capa de red, encabezado, contiene información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la PDU. Tráiler, contiene información de control agregado al final de la PDU. Entre las principales funciones tenemos que establecer los medios necesarios para una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas en red.
define el tipo de servicio. Agrega una secuencia especial de bits al principio y al final del flujo inicial de bits de los paquetes, estructurando este flujo bajo un formato predefinido llamado trama o marco, que suele ser de unos cientos de bytes. Los sucesivos marcos forman trenes de bits que serán entregados a la capa física para su transmisión. Sincroniza el envío de las tramas, transfiriéndolas de una forma confiable, libre de errores. Para detectar y controlar los errores se añaden bits de paridad. Se usan CRC, códigos cíclicos redundantes, y envío de acuses de recibo positivos y negativos. Y para evitar tramas repetidas se usan números de secuencia en ellas. Envía los paquetes de nodo a nodo, ya sea usando un circuito virtual o como datagrama. Controla la congestión de la red, regula la velocidad de tráfico de datos, controla el flujo de tramas mediante protocolos que prohíben que el remitente envíe tramas sin la autorización explícita del receptor, sincronizando así su emisión y recepción. Se encarga de la secuencia de enlace lógico y de acceso al medio, es decir, soportes físicos de la red. Entre las subcapas de enlace de datos tenemos que, para dar soporte a una gran variedad de funciones de red, la capa de enlace de datos a menudo se divide en dos subcapas, una subcapa superior y una subcapa inferior. En la capa superior tenemos que control de enlace lógico, sus iniciales LLC, coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está usando la trama. En la subcapa inferior, de control de acceso al medio, sus iniciales MAC, proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos de uso. Bueno, hasta aquí llega lo que es mi presentación. Gracias por su atención. Hasta luego. Hola, buenas, mi nombre es Víctor Aray y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es el modelo OSI de la organización ISO, los cuales son que en el modelo OSI existen siete capas o niveles de abstracción. Cada nivel cuenta con sus propias funciones para así trabajar en conjunto y alcanzar un objetivo final. Como pueden ver, aquí tenemos lo que son 7 capas. En este video vamos a hablar solamente lo que es la capa número 12, enlace de datos, que es la siguiente. Es la que toma toda la información recopilada en las capas superiores, información lógica, y la traduce a información binaria para ser enviada por la capa física. Aquí es donde trabaja el SWI, ya que se encarga del tránsito fiable de los datos por un medio físico, es decir, el direccionamiento físico, por la topología de la red y del acceso a la red. Entre el objetivo tenemos que es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Para lograr este objetivo tiene que montar bloques de información, que son llamados tramas en esta capa. Buen día, yo soy Francisco Jordán y yo le voy a hablar sobre la capa física del modelo OSI. Disculpen. Ajá, ok. La capa